Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Que cerrar, pero como ha llegado el hermano Evo, me van a tener que atender nomás, por si no los va a mirar desde acá. Quiero primeramente saludar al hermano Evo, a la dirigencia de las juventudes, tenemos alcaldes y sobre todo a cada uno de ustedes que han llegado hasta Ibirgarzama para poder asistir a este taller, y eso es verdaderamente importante, sobre todo en las personas, en los jóvenes, cuando van a empezar a estudiar. La mayoría de ustedes va a ingresar a la universidad y eso es verdaderamente importante, tener voluntad, darse el tiempo, darse el espacio, priorizar lo que puede significar ir adquiriendo conocimientos. Esto es verdaderamente importante. Ustedes han podido observar en los últimos tiempos que la vida política y que las luchas políticas de nuestro país son inacabables, es todo el tiempo. Pero esto no es nuevo, puede parecernos que de pronto esto recién está ocurriendo los últimos 5 años, los últimos 10 años. Si quieren ustedes mucho más todavía, podemos retroceder hasta el 2005, en el momento en el cual se gana la elección de parte del movimiento al socialismo y se inicia el proceso de cambio. Pero esta situación de conflicto en el país data desde el inicio mismo, cuando Bolivia se constituye como una república independiente. La sociedad boliviana se ha construido sobre la base, y este es uno de los grandes problemas, se ha construido sobre la base de las desigualdades sociales. Esto quiere decir que existen unos sectores sociales que han tenido privilegios de forma histórica. Y eso quiere decir también que han existido otros sectores sociales que han vivido resignadamente durante mucho tiempo marginados. Yo siempre suelo decir marginados y resignados en los bordes de las ciudades, en las áreas rurales, en el perímetro de la vida política del país, de la vida social, de la vida económica. ¿Qué significa vivir marginado en la vida social? Hace muchos años atrás, pues no se podían, nuestras mujeres de pollera, nuestros hermanos campesinos, no podían ingresar, por ejemplo, a las plazas. Esto es vivir marginado, pero no solamente ese ejemplo que es clásico de poder ingresar a las plazas o caminar sobre la acera cuando del otro lado venía un blanco, sino algo todavía mucho más complejo, no poder asistir a determinados lugares. Y esto si nosotros lo trasladamos a un ejemplo muy básico y muy cotidiano, cuando ustedes salen a pasear a su mascota, a su perro y quieren ingresar a un supermercado, no lo dejan. Tiene que dejar a ese perrito afuera. Esto ha ocurrido con personas. Esto nos ha ocurrido a nosotros en nuestra sociedad. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Todo ese proceso para poder cambiar y modificar esto se llama inclusión. El golpe de Estado ha sido un golpe al Estado plurinacional, que es un Estado que incluye, que a todas aquellas personas que han estado históricamente, lo que decíamos, históricamente marginados, pues ahora tienen la posibilidad, porque la ley lo dice, porque el Estado plurinacional lo garantiza, de ingresar absolutamente a cualquier lugar. Esto significa ser iguales ante la ley. Esto significa un elemento y un factor de igualdad entre todos nosotros. Cuando decimos que la sociedad boliviana se ha construido sobre la base de las desigualdades, esta lucha entre sectores que son desiguales es lo que ha generado permanente tensión en nuestro país, porque había que cambiar esta injusticia. Y cuando decimos que la sociedad boliviana se construye sobre la desigualdad, las universidades, donde ustedes van a estar en los próximos meses, las universidades no han sido un ambiente diferente.
Las universidades han sido profundamente excluyentes, profundamente excluyentes. Y cuando los sectores de clase dominante se han percatado que en el país se estaba avanzando hacia niveles de igualdad, han creado universidades privadas. Entonces, en las universidades privadas van y se entienden entre ellos. Y cuando decimos entre ellos, son los sectores que se consideran que por naturaleza tienen la posibilidad o les corresponde a ellos gobernar el país, dirigir, tener los mejores puestos. Estamos hablando de ministerios, direcciones de empresas públicas, etcétera. Esto alguna vez, ustedes lo han escuchado, Zabaleta decía algo, consideran el Estado Nacional como su ámbito natural, algo que les corresponde de por sí. Esto nos ha ocurrido durante décadas y décadas en la historia de nuestro país, y esto es lo que ha tensionado las relaciones entre bolivianos. Y esto es lo que también, de parte de esa extrema derecha, que no quiere reconocer lo que es nuestra diversidad y nuestra pluralidad, entonces esa derecha ha marginado de forma permanente y constante a los sectores populares, a los sectores más humildes, impidiéndoles que puedan ser protagonistas en el país. Y para que no sean protagonistas, había que afectar su educación. Para que no sean protagonistas, había que afectar su formación, sus conocimientos. Entonces ahí ustedes han escuchado muchas veces que puede gobernar esta persona si no sabe, que puede gobernar esta persona si no ha terminado el colegio, si no ha ido a la universidad. Entonces nosotros hoy en día tenemos que aprender y combatir en esos mismos espacios con mejores capacidades. Ustedes lo van a hacer, van a empezar el ciclo universitario, van a ir a tomar conocimientos, y ahí uno se puede preguntar ¿para qué uno va a la universidad? ¿Solamente para adquirir un conocimiento? Se va a la universidad para adquirir el conocimiento, para tener un factor de igualdad entre todos quienes tienen la posibilidad de formarse, para ser iguales en la oportunidad de dirigir el país, para reflexionar, para tomar conciencia, para cuestionar, para interpelar, para poder poner un enorme signo de interrogación sobre aquello que nos pueden querer imponer. Nos pueden querer imponer de que solamente el color de piel establece jerarquías, y quienes tienen el color de piel blanca y quienes tienen un apellido asociado a otros países son quienes pueden gobernar el país, y eso no es verdad. Tenemos la misma, absolutamente la misma posibilidad, todos y cada uno, de poder siempre ser parte activa de la construcción de nuestro país. Hay algo que es muy importante también, que está vinculado, y yo les decía que las universidades no han sido la excepción de la discriminación y de la exclusión. Pero y esto es importante comprenderlo, cuando se va construyendo una sociedad, y por eso las universidades son absolutamente importantes, fundamentales, estructurales, cuando existe un movimiento político, lo que se busca desde ahí es establecer una hegemonía política, y ustedes lo han escuchado, y este proceso de cambio es un proceso de hegemonía política social en el país. Pero no solamente puede existir hegemonía, es absolutamente fundamental que los sectores que están en la dirigencia también puedan conducir, también puedan dirigir. Y para conducir y para dirigir, lo que hace falta es poder trasladarle a la sociedad una visión de país, una visión del mundo que nosotros podemos tener respecto de la justicia social, respecto de construir una sociedad igualitaria, respecto de poder estructurar un espacio donde todos convivamos sin que hayan diferencias de jerarquías y ciudadanías de primer y de segundo nivel. Entonces hay que difundir nuestra propia ideología.
¿Y cómo se puede difundir la ideología si nosotros no la aprendemos en algún espacio? Ese espacio son fundamentalmente hoy en día las universidades, que es el lugar donde ustedes van a estar en los próximos meses. Para poder difundir nosotros una ideología necesitamos estrategias políticas profundamente complejas. Eso otra vez exige pues que tengamos que sentarnos a estudiar, que tengamos que invertir nuestro tiempo en conocer, en adquirir conocimientos, en leer, en preocuparnos por saber lo que está ocurriendo en nuestro país. Uno estudia, ya hago acá rápidamente un paréntesis, uno estudia para poder evitar de que cualquier persona venga, le pronuncie una frase y uno la agarre y se la compre como si esta fuese una verdad. Hemos escuchado decir hace un mes más o menos atrás de que el modelo que propone el movimiento al socialismo se ha agotado y que la alternativa es el federalismo, y cuando uno le pregunta a esta persona, estoy hablando del señor Camacho, cuando uno le pregunta a esta persona que explique qué significa el federalismo, no sabe. Pero lo trasladan por los medios de comunicación, que son medios de comunicación afines a ellos, lo trasladan y hay gente y hay ciudadanía que agarra aquello y que cree que solo el hecho de decir federalismo, esa es la solución mágica para que los problemas del país estén resueltos. Entonces ahí nosotros necesitamos tener argumentos de qué es el federalismo, que en realidad no es un tema económico tampoco, como se ha dicho, porque quieren algunos sectores decir que se distribuyan los recursos, y el federalismo no es una cuestión económica, es una organización política de un Estado. Y una organización política tiene unos alcances diferentes. Y nosotros ahí tenemos que tener formación, y esa formación la van a conseguir ustedes en la universidad. Y esto es verdaderamente importante. Las universidades, hermanas, hermanos, las universidades han tenido distintos recorridos en el mundo, pero sobre todo en nuestra región. La primera universidad, la Universidad San Francisco Javier en Sucre de los años 1600, pero una universidad que estaba finalmente administrada por los jesuitas. Ahí la cuestión no eran las ideas, ahí la cuestión era solamente poder evangelizar. La cuestión era solamente un tema de salvación espiritual a partir de lo que el catolicismo nos decía. Pero no era un tema de ideas, no era un tema de conocimientos para poder organizarnos y estructurar nuestro Estado como lo que nosotros queremos, una sociedad incluyente y sin injusticias. Después la Universidad de San Andrés en La Paz en 1831. Y después la universidad a la que van a ir ustedes, la Universidad de San Simón. Durante muchos años, a partir de 1825, las universidades tuvieron algunas características. Y esas características es que se convirtieron en los espacios donde para poder acceder había que tener un apellido de lo que entre comillas se llama un apellido bien. ¿Qué es un apellido bien? ¿Qué es un apellido bien? ¿Qué es la gente bien, como se ha dicho durante décadas y décadas? Ustedes han escuchado que alguna mamá o algún papá decía, sí, mi hijo se ha casado con la fulana o con el fulano, son de buena familia. ¿Qué es ser de buena familia? Fíjense ustedes lo que está ocurriendo en Santa Cruz. La casta social, las familias tradicionales que han tomado todas las instituciones en Santa Cruz, que vienen gobernando Santa Cruz desde hace décadas y décadas. Todo les corresponde a ellos. Son oligarquías económicas que han estructurado logias. Las logias son poderes privados. ¿Ahora sí? Sí. Son las logias las que han cortado el micrófono.
Entonces, las logias son poderes privados, y esos poderes privados de familias tradicionales que han tomado la política, porque son ellos quienes ponen la representación de la gente que va a las asambleas, son los hijos de las familias tradicionales. ¿Esa es la gente bien? Pues esa es la gente que hoy en día está con este problema de los ítems fantasmas, vaciando las instituciones en Santa Cruz, la gente bien. Esos chicos o esas chicas a los que esos padres decían son de buena familia, ahí están. Ser gente bien en realidad es ser gente comprometida. Ser de buena familia es darle cada uno honor al apellido que llevamos. Tener compromiso con nuestro país, tener compromiso con el hermano o la hermana que está en mala situación o en un momento de aflicción. Esto es ser gente bien. No tiene ninguna relación solamente con el color de piel ni con el apellido que uno puede tener. Es el compromiso. Y en las universidades también hay un autor que ustedes van a conocer que se llama Boaventura Santos, que es un autor de izquierda, que seguramente es amigo del hermano Evo, y él ha señalado y ha hablado de la blanquitud, del colorismo. El color de la piel en sociedades como las nuestras ha establecido durante décadas jerarquías sociales. El color de la piel te habilitaba para algo, las universidades también. En las universidades el color de piel te habilitaba para tu ingreso, tu apellido te habilitaba para tu ingreso y tu apellido te habilitaba después para que puedas dar clases, para que puedas ser docentes, para que puedas controlar las universidades. Entonces el 50%. Esto es importante, sí, pero fíjense ustedes cómo reacciona inmediatamente la derecha, que no es solo por lo ocurrido en la universidad, sino también por otros eventos, por la Asamblea Popular que se había instalado en el año 71 en Bolivia, porque los sectores populares se estaban articulando con el Estado para buscar saldar esa deuda externa, esa deuda social, pero fundamentalmente para ser protagonistas. Y la derecha se articula rápidamente y gesta nuevamente un golpe de Estado. Y fíjense ustedes que en ese golpe de Estado atacan distintos eventos. Atacan el factor productivo para que sea absolutamente en función de los sectores del empresariado privado, de las oligarquías del país, pero atacan la universidad también, y cierran los sindicatos, y terminan con la autonomía universitaria. Inmediatamente producido el golpe de Estado, que no es más, y yo les pediría ahí su atención unos minutos en esto, el golpe de Estado del año 71 se produce en Santa Cruz, con Hugo Banzer Suárez, que era cruceño, en un marco de fuerte enfrentamiento entre los bolivianos. No es nuevo esto, y nunca va a ser nuevo en la medida en que las injusticias persistan, sigan en nuestra sociedad, y se quiera mirar a los sectores populares, a los sectores campesinos, a los sectores originarios, a nuestros obreros, a nuestros fabriles, a nuestros comerciantes como un sector social de segunda clase. En el año 71, les decía, Bolivia estaba fuertemente enfrentada y la solución también fue a través de las armas, a través de un golpe de Estado, para aplacar el movimiento social que no estaba lo suficientemente maduro, fortalecido, que no había acumulado lo suficiente también porque venía de una dictadura, de un golpe militar como el de Barrientos, y no tuvo la posibilidad de recuperar la democracia como se ha recuperado el 18 de octubre del año 2020. Entonces, en ese golpe de Estado también se muestra dos modelos de país que confrontaban dos regiones, que confrontaban a Santa Cruz básicamente y fundamentalmente con La Paz también. Y esto nos ha vuelto a ocurrir. ¿De dónde surge el golpe de Estado del año 2019? De las movilizaciones a partir de
la iniciativa de los sectores cívicos en Santa Cruz. Esto ya lo hemos vivido con otras formas. Y si nosotros ahí no tenemos el cuidado, la conciencia política y social para tener absolutamente claro cómo podemos contrarrestar estos hechos de golpes de Estado, de insubordinación de las fuerzas policiales al mando civil, si no tenemos claro cuál es la manera de poder actuar en esto, siempre existen posibilidades de que vuelva a ocurrir. Ese golpe de Estado, cerrando el paréntesis, ese golpe de Estado del año 71 afectó la universidad. En ese año 71 y 72 y 73 existía, a quien pensaba diferente, persecución. Se perseguía a los estudiantes, se perseguía el pensamiento que cuestionaba el gobierno de Banzer Suárez. Y Banzer Suárez decía que había que educar al pueblo, que había que desintoxicar sus mentes, y trataba de buscar formas de convencer de lo bueno de su gobierno. Entonces en las universidades se cambiaron los pénsul de materias, se cambiaron las materias que habían que llevar. Se cambiaron también a los docentes que daban clases para poder controlar aquello. Y selectivamente algunos sectores sociales no tenían posibilidad de ingresar a las universidades. Un apellido que se entienda como un apellido campesino, como un apellido originario, no de los sectores bien como ellos decían, no tenía posibilidades de ingresar a la universidad. Y si ingresaba a la universidad, inmediatamente una tortuosa exclusión a través de la presión de los docentes. Por eso cambiaron a los docentes. El control era absoluto en la universidad. No importaba la calidad de la educación, importaba que no haya capacidad de cuestionar a quien estaba en ese momento gobernando a través de un gobierno de facto. Esto ocurrió con el gobierno de Hugo Banzer Suárez. Y esto no se modificó de forma sustancial después de que cae Banzer, de que viene Pereda, de que viene Padilla y un conjunto de militares pasando por García Mesa. Las universidades durante todos los años 80, una vez que recuperamos la democracia, ustedes saben que eso ocurre en el año 82, una vez que recuperamos la democracia, las universidades tienen una atención particular desde el gobierno, visto y considerando que había un gobierno neoliberal en el país. Durante todos los años 90, las universidades recibían bajos presupuestos, baja inversión, modificación también de lo que significan las materias que se debían llevar adelante, y una estigmatización de todo lo que podía ser popular. Este ha sido el transcurso de nuestra universidad, con cátedras, y esto sí se mantiene. Seguramente todavía hay reformas, y ustedes que van a ir a la universidad ahora seguramente van a cuestionar aquello. Cátedras vitalicias, donde entra un docente y se queda hasta el final de sus días allá, sin importar la calidad de la materia que está dando. Es decir, ustedes lo han debido ver ahí, con la fotocopia, que tiene 25 años la fotocopia, que no se ha actualizado para nada, que generalmente la ha escrito el docente y que se la termina vendiendo a los alumnos. Esto seguramente habrá que cuestionar, y ustedes que van a tener participación, pues también señalarán que esto no ocurra o termine. Entonces,
La universidad ha transitado durante una gran parte de la vida republicana de este país y después, en los últimos años también, una universidad que en muchos casos se divorcia de la realidad que vive el país. La realidad no solamente tiene que ser comprender la problemática del país. La realidad tiene que ser incorporar rápidamente a todos los sectores de bolivianos, bolivianas, sin absoluta discriminación y poder tener una perspectiva y una capacidad de analizar, de proponer, de investigar y de que a partir de aquello puedan salir políticas que desde el Estado Nacional puedan también aplicarse. Esto es absolutamente importante, que sean centros de conocimiento, que sean centros de investigación, no solo de transferencia de conocimiento, de investigación. Esto es importante, centros de investigación. Y esto significa fuerte inversión. No podemos tener ahí docentes que encuentran un espacio de seguro, de empleo vitalicio. Tienen que ser centros de investigación. Y es ahí hacia donde ustedes van a ingresar en los próximos meses. Entonces, la reflexión que tenemos, la reflexión que tenemos que tener está no solamente en ir y mirar y buscar una carrera que les pueda permitir mejorar económicamente. Es importante, pero lo fundamental es el compromiso que ustedes pueden tener a partir de lo que significan sus estudios, a partir de lo que significa su formación, compromiso con la sociedad, compromiso con la no existencia de injusticias, compromiso con que no haya desigualdades sociales, de que no ocurra de acá en adelante lo que hemos visto que en nuestro país estuvo presente, de que en las universidades también la sociedad construía asimetrías o se desequilibraba socialmente. Todos, absolutamente todos, valemos lo mismo. Y esto en la universidad tiene que primar, pero además que a ustedes les va a permitir tener algo que es poder, el poder del conocimiento, y eso significa interpelar a quienes hoy en día tratan de señalarnos un orden social, a quienes hoy en día nos quieren solamente mostrar una forma o una versión de la realidad. Ustedes podrán interpelar los medios de comunicación, ustedes podrán interpelar las posverdades, que es un término que lo han escuchado. Ustedes podrán interpelar las realidades artificiales. Entonces, ustedes comprenderán con detalle, con cabalidad, con propiedad, con argumentos, lo que ha ido ocurriendo y está sucediendo en nuestro país. Cuando decimos que hay una ofensiva para generar nuevamente un golpe de Estado, esto no es solamente una ocurrencia o dos palabras que se dicen para poder hacer una declaración o estar en la acción política, sino que esto está verdaderamente ocurriendo. Y cuando ustedes se preparen, se formen, tengan estudios, puedan comprender con cabalidad aquello, nadie les va a poder hablar de una realidad que no existe. Y esto es, de nuevo, esto es fundamental. Ustedes van a tener la oportunidad de defender la hegemonía de un proyecto político. Y habíamos dicho al principio, esa hegemonía es trasladar la ideología. Vamos a tener la capacidad, van a tener ustedes la posibilidad de ser personas formadas ideológicamente también a partir de sus capacidades de estudio. Uno puede estudiar ingeniería y formarse ideológicamente, por si acaso.
Uno puede estudiar medicina y formarse ideológicamente, porque son ya las capacidades propias que hay que desarrollar, de leer, de asistir a los talleres, de tomar anotaciones, de cuestionar al que está hablando, de preguntarle, de expresar su desacuerdo y de mirar menos el celular también, ¿no? Eso también ayuda un poco a momentos. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad de defender su hegemonía. El hermano Héctor Arce decía, ¿cómo es posible que el año 97 Banzer gana unas elecciones? ¿Por qué la gente sigue votando por aquellos que han constituido a estos sectores dominantes, que han marginado a los sectores más humildes de nuestro país? La gente sigue votando porque esas pequeñas oligarquías, primero, se apropian de nuestros recursos naturales. Segundo, porque su economía está en función de lo que hace el Estado. Lo que ocurre en Santa Cruz es la muestra de lo que verdaderamente es un modelo que ahora hemos visto tiene corrupción por donde se observa. La gente sigue votando porque esa extrema derecha tiene también nuevas capacidades de desarrollarse. Esa derecha ha logrado implementar algo que se conoce como las nuevas formas del fascismo y que están presentes acá en democracia y que nosotros en el día a día terminamos naturalizándolas, viéndolas como una cuestión normal. Una cuestión normal para ellos es que puedan insultar, que puedan asociar negativamente y que puedan decir aquellos sectores son bestias humanas o aquellos sectores no pueden gobernar porque han construido un Estado vinculado al narcotráfico, y eso no es aceptable. Esas son las formas del neofascismo, de tratar de naturalizar el insulto, el adjetivo, las asociaciones negativas de una persona. Eso hay que discutírselo todo el tiempo, eso no hay que aceptarlo, eso hay que discutirlo. Y para poder discutir y poder saber cuáles son estas formas, por ejemplo, neofascistas, pues ahí, hermanas, hermanos, tenemos que leer, tenemos que hacer esfuerzos, tenemos que dedicarnos, tenemos que consumir lecturas, tenemos que elaborar nuestro propio pensamiento. Cuando elaboran ustedes su propio pensamiento, construyen ideología. Y tenemos capacidad de defender la visión de sociedad que queremos. El hermano Evo decía en el momento de la presentación, tienen que haber profesionales que de acá a unos años sepan cómo quieren que sea Ibirgarzama, cómo quieren que sea el Chimoré, cómo queremos que sea nuestra sociedad, hacia dónde queremos ir, cómo queremos que sea el Estado plurinacional de Bolivia, cómo queremos que sea la representación política. No es suficiente lo que tenemos, hay que ampliar más. ¿Cómo queremos que sea nuestra constitución política del Estado? En algún momento se agotará. ¿Cómo queremos que sea aquello? ¿Cómo queremos que sean los modelos productivos? ¿Vamos a vivir siempre exportando? ¿Vamos a exportando materias primas? ¿Cómo vamos a asegurar que las instituciones de la democracia intercultural en nuestro país estén garantizadas en la vía de la constitución política del Estado? Hay mucho donde ustedes van a tener que aportar, hay mucho que ustedes tienen que trabajar, hay mucho que ustedes tienen que estudiar para crear lo que este país necesita, para asegurar de que el Estado plurinacional sea una constante marcha hacia adelante. Y con esto concluyo, hermanas, hermanos. Alguien en algún medio de comunicación me preguntaba y decía, ahora que ha terminado la marcha, ¿qué es lo que se espera en Bolivia? Y la primera idea fue que la marcha no ha terminado. La marcha que se inicia en Caracollo y que se inició muchos años atrás, en el año 2005, el 18 de diciembre del año 2005, es una marcha continua en la construcción del Estado plurinacional. La marcha, hermanos y hermanas, no termina. Ustedes van a iniciar una parte de la marcha, que es la vida universitaria.
pero no puede ir disociada, no puede ir alejada del compromiso con lo que nuestra sociedad necesita. Esta es la universidad. Ha sido un centro de exclusiones y está también en ustedes que pueda convertirse en una fortaleza de la inclusión, en una referencia de la inclusión social. Y solo dejarles ahí una reflexión. Bajo ningún concepto, bajo ninguna posibilidad, alguien que tenga un color de piel distinto de ustedes los puede marginar y les puede hacer sentir de que hay capacidades distintas. Todos tenemos las mismas capacidades y depende absolutamente de nosotros, en el compromiso de estudiar, en el compromiso de leer, en el hacer lectura, como decía un filósofo, leer hasta que parezca que tengo una manía por los libros, leer, estudiar, formarse. Eso es lo que el país espera de ustedes. Un abrazo, muchas gracias. Bien, de esta manera también la disertación por parte del vocero presidencial, Jorge Richter, que también está acompañando en este gran día de este gran encuentro de juventudes rumbo a la América plurinacional. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.